Algunas personas empezaron a mirarte diferente, y no supiste exactamente cuándo ocurrió. No fue un cambio que anunciaste. No hiciste un discurso. No tomaste una decisión dramática frente a nadie. Simplemente, algo dentro de ti comenzó a moverse. Tal vez fue una sensación extraña de claridad. Tal vez empezaste a cuestionar cosas que antes aceptabas sin pensar. Tal vez dejaste de reaccionar igual, o de necesitar la aprobación que antes parecía tan importante. Desde fuera, casi nada cambió, pero dentro de ti, el paisaje ya no era el mismo. Y lo curioso es que, aunque nunca lo explicaste, algunas personas lo sintieron. Las conversaciones empezaron a volverse incómodas. Ciertas bromas dejaron de tener gracia. Algunas miradas comenzaron a cargar una tensión difícil de nombrar. No fue una discusión. No fue un conflicto abierto. Fue algo más silencioso, como si tu presencia hubiera empezado a incomodar a quienes antes se sentían perfectamente cómodos a tu lado. Y entonces aparece la pregunta que muchas personas se hacen en ese momento. ¿Hice algo mal? Pero lo que casi nadie te dice es que cuando tu conciencia cambia, tu energía también cambia. Y no todo el mundo puede sostener eso. Si alguna vez sentiste que tu sola presencia empezó a generar incomodidad en ciertas personas, lo que estás a punto de entender puede cambiar la forma en que interpretas todo lo que ocurrió después. A veces el cambio no llega como una revelación dramática. No aparece con una fecha clara ni con un momento que puedas señalar con precisión. Empieza de una forma mucho más silenciosa. Un día notas que ciertas conversaciones te cansan antes de empezar. Otro día te descubres guardando silencio, donde antes habrías reaccionado inmediatamente. Después, sin darte cuenta, algo que durante años parecía importante deja de tener peso. No ocurre todo de golpe. Es más parecido a cuando la luz del amanecer entra lentamente por una ventana. Al principio casi no se nota, pero, cuando te das cuenta, la habitación entera ya está iluminada. Algo similar ocurre dentro de una persona cuando su conciencia empieza a cambiar. Las prioridades se reorganizan. Las reacciones se vuelven más conscientes. Algunas emociones que antes dominaban ahora pierden fuerza. Y, curiosamente, no siempre se siente como un progreso claro. Muchas veces se siente como confusión, porque una parte de ti empieza a ver las cosas con más claridad, mientras otra parte todavía intenta funcionar con las antiguas formas de pensar. Es una transición extraña. En ese punto, muchas personas creen que lo que están experimentando es simplemente cansancio, estrés o una fase pasajera. Pero hay una señal que casi siempre aparece cuando el cambio es real. Tu forma de estar en el mundo empieza a modificar la forma en que los demás reaccionan a ti. No porque hayas decidido comportarte de forma diferente de manera consciente, sino porque algo en tu presencia ya no transmite lo mismo. Antes quizás necesitabas encajar, quizás buscabas aprobación, quizás adaptabas tu forma de pensar para evitar incomodidades en el ambiente. Eso es algo profundamente humano. La mayoría de las personas aprende desde muy temprano a ajustarse a lo que el grupo espera. Es una manera de sentirse aceptado, de evitar conflictos, de no sentirse aislado. Pero cuando una transformación interna comienza, esa necesidad empieza a aflojarse. No necesariamente desaparece de inmediato, simplemente deja de controlar todas tus decisiones. Y ese pequeño cambio, que muchas veces ni siquiera sabes explicar, altera algo en la dinámica con los demás. Las personas perciben cuando alguien ya no busca su validación de la misma manera. A veces lo notan en el tono de voz, a veces en la forma de mirar, a veces en el silencio, porque el silencio también comunica. Hay silencios que nacen del miedo, y hay silencios que nacen de la claridad. Cuando una persona empieza a hablar menos desde la necesidad de ser aceptada, su presencia se vuelve diferente, más tranquila, más firme, más difícil de influenciar. Y eso, aunque parezca contradictorio, puede generar incomodidad en algunos entornos. No porque estés atacando a nadie, sino porque estás dejando de participar en ciertos juegos invisibles que organizaban la relación. De repente, ciertas dinámicas dejan de funcionar como antes.
Algunas personas sienten curiosidad por ese cambio, pero otras reaccionan de una manera distinta, con una incomodidad que no saben explicar, como si algo en tu presencia les recordara que también podrían mirar su propia vida con más honestidad, pero aún no están preparados para hacerlo. En ese momento suele aparecer una interpretación equivocada. Muchas personas empiezan a pensar que hicieron algo mal, que dijeron algo incorrecto, que cambiaron demasiado. Pero lo que realmente está ocurriendo es algo más profundo. Cuando alguien empieza a moverse hacia una versión más consciente de sí mismo, no solo cambia su forma de pensar, cambia su energía. Y esa transformación, aunque sea silenciosa, tiene un efecto que los demás perciben incluso antes de comprenderlo. En el siguiente momento de este camino ocurre algo aún más desconcertante, porque la reacción de algunas personas no es curiosidad, es resistencia. Lo extraño comienza de una forma casi imperceptible. Al principio son pequeños detalles, un cambio sutil en el ambiente cuando entras a una habitación, un silencio inesperado en medio de una conversación que antes fluía sin esfuerzo, nada demasiado evidente, pero lo suficiente para que empieces a notarlo. Tal vez alguien hace un comentario que suena ligeramente irónico, tal vez una broma que antes parecía inofensiva, ahora lleva un tono diferente. Tal vez una persona que antes hablaba contigo con naturalidad empieza a mostrarse un poco más distante. No es un rechazo directo, es algo más ambiguo, como si una parte invisible de la relación hubiera cambiado de posición. Muchas personas atraviesan este momento sin entender qué está pasando. Intentan analizar la situación desde la lógica habitual. Repasan conversaciones recientes. ¿Dije algo que pudo haber molestado? ¿Estaré actuando de una manera extraña? ¿Me habré vuelto demasiado serio? La mente busca una explicación concreta, pero este tipo de cambio rara vez tiene una causa tan simple. Porque lo que está ocurriendo no se origina en un comportamiento específico, se origina en una transformación más profunda, la forma en que tu presencia se siente para los demás. Las relaciones humanas funcionan muchas veces a través de acuerdos invisibles, no acuerdos hablados, acuerdos emocionales. Cada grupo de personas desarrolla, con el tiempo, una especie de equilibrio silencioso. Hay temas que se evitan. Hay formas de pensar que todos repiten. Hay bromas que mantienen intacta la sensación de pertenencia. Mientras todos participan de ese equilibrio, todo parece estable. Pero cuando una persona cambia internamente, ese equilibrio puede empezar a tambalearse. No porque esa persona esté intentando romperlo, sino porque ya no encaja de la misma manera dentro de él. Tal vez ahora escuchas más y reaccionas menos. Tal vez dejas pasar comentarios que antes habrías reforzado. Tal vez algunas conversaciones te parecen vacías y decides no participar tanto. Para ti, estos cambios pueden sentirse naturales. Pero para quienes estaban acostumbrados a la versión anterior de ti, el efecto puede ser desconcertante. De repente, algo que antes era predecible deja de serlo. Y la mente humana tiende a sentirse incómoda cuando pierde esa previsibilidad. Es una reacción muy antigua. Los seres humanos siempre han dependido del grupo para sobrevivir. Por eso, cualquier cambio en la dinámica del grupo activa una especie de alarma silenciosa. No es necesariamente hostilidad, es incertidumbre. El cerebro intenta entender qué está pasando, y cuando no encuentra una explicación clara, muchas veces llena ese vacío con suposiciones. Algunas personas interpretan tu cambio como distancia, otras lo interpretan como arrogancia. Algunas simplemente sienten que algo ya no encaja, aunque no sepan exactamente qué. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, nadie habla directamente de ello. El cambio queda flotando en el ambiente, presente, pero sin nombre. Y mientras eso ocurre, dentro de ti puede surgir una sensación difícil de describir. Una mezcla de claridad y soledad. Claridad porque empiezas a ver dinámicas que antes pasaban desapercibidas. Soledad porque comienzas a darte cuenta de que no todos están recorriendo el mismo proceso al mismo tiempo. Es en este punto donde muchas personas intentan volver atrás. Intentan recuperar la versión anterior de sí mismas. Hacer las mismas bromas. Reaccionar igual que antes. Adaptarse otra vez a la antigua dinámica. Pero cuando una transformación interna es real, algo dentro de ti ya no consigue hacerlo de la misma forma.
Y entonces aparece una de las preguntas más inquietantes de todo este proceso. Si no cambiaste con la intención de alejarte de nadie, ¿por qué algunas personas parecen alejarse de ti ahora? La respuesta a esa pregunta revela algo que la mayoría de la gente nunca llega a comprender completamente, porque el problema no suele ser lo que hiciste, el problema es lo que dejaste de necesitar. En ese punto del camino aparece una reacción muy humana: intentar corregirse. Cuando percibes que algo en el ambiente cambió, la primera tendencia suele ser mirar hacia adentro buscando el error. Tal vez piensas que te volviste demasiado distante. Tal vez crees que dejaste de mostrar interés. Tal vez incluso llegas a preguntarte si el cambio interior que estás viviendo te está separando innecesariamente de los demás. Entonces haces lo que casi todos hacen. Intentas volver a la versión anterior de ti. Participas otra vez en conversaciones que ya no te interesan tanto. Te ríes de bromas que ya no te resultan tan naturales. Tratas de recuperar la misma dinámica que antes parecía funcionar. Durante un momento puede parecer que todo vuelve a la normalidad. Pero hay un detalle importante. Ya no se siente igual. Algo dentro de ti observa la escena desde otro lugar. Es como si una parte de tu conciencia hubiera dado un paso atrás y ahora mirara todo con más distancia. Las mismas palabras, las mismas rutinas, las mismas reacciones, pero ya no producen la misma sensación interna, y esa incomodidad silenciosa empieza a crecer. Aquí es donde muchas personas se encuentran con una verdad que no siempre es fácil de aceptar. Cuando una persona cambia de conciencia, no puede regresar completamente a la forma anterior de ver el mundo. El psiquiatra austríaco Viktor Frankl habló indirectamente de algo muy cercano a esto. Frankl fue un médico y neurólogo que vivió una de las experiencias más extremas del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial fue prisionero en campos de concentración nazis, donde perdió a gran parte de su familia. A pesar de esa experiencia devastadora, observó algo que más tarde se convertiría en la base de su trabajo. Incluso en las condiciones más duras, el ser humano conserva una libertad fundamental: la libertad de encontrar sentido. Después de sobrevivir a los campos, Frankl escribió El hombre en busca de sentido, un libro que exploraba cómo el significado interior puede transformar la forma en que una persona vive cualquier circunstancia. Una de las ideas que atraviesa su pensamiento es sencilla, pero profunda. Cuando alguien descubre un sentido más auténtico en su vida, su relación con el mundo cambia. Las cosas que antes parecían esenciales pueden perder importancia. Las dinámicas que antes parecían normales pueden empezar a sentirse vacías. No porque la persona se haya vuelto mejor que los demás, sino porque su forma de percibir la realidad ya no es exactamente la misma. Algo similar ocurre cuando atraviesas una transformación interior. No necesariamente sabes hacia dónde te diriges, pero sabes con claridad que no puedes volver completamente a donde estabas antes. Intentarlo se siente forzado, y esa sensación se vuelve aún más evidente cuando observas cómo reaccionan algunas personas a tu alrededor. Algunas aceptan tu cambio con naturalidad, otras sienten curiosidad, pero hay quienes reaccionan de una forma distinta, como si tu transformación silenciosa activara algo incómodo dentro de ellas. No porque hayas hecho algo contra ellas, sino porque tu presencia comienza a cuestionar, sin palabras, ciertas dinámicas que antes nadie ponía en duda. Y cuando eso ocurre, el ambiente puede empezar a tensarse de una manera muy particular. No es un conflicto abierto. Es más parecido a una resistencia silenciosa. Una resistencia que no siempre nace de la mala intención. A veces nace simplemente del miedo a mirar hacia adentro. Porque cuando una persona empieza a cambiar de verdad, su sola presencia puede convertirse en un espejo, y no todo el mundo está preparado para verse reflejado en él. Existe una razón profunda por la que algunos cambios interiores generan tanta incomodidad alrededor. Y casi nunca tiene que ver con lo que dices. Tiene que ver con lo que representas sin darte cuenta. La mayoría de las personas vive gran parte de su vida dentro de ciertas estructuras invisibles. Ideas sobre quiénes son, sobre cómo deberían vivir, sobre lo que es aceptable pensar, sentir o cuestionar. Estas estructuras crean una sensación de estabilidad, dan una forma al mundo, pero también crean límites. Mientras todos dentro de un grupo comparten esas mismas estructuras, la convivencia parece sencilla.
Las conversaciones fluyen dentro de los mismos temas. Las opiniones se repiten sin demasiada fricción. Las decisiones siguen patrones conocidos. Todo permanece relativamente predecible. Sin embargo, cuando una persona comienza a transformarse interiormente, algo cambia en esa dinámica. No necesariamente empieza a predicar ideas nuevas. No necesita convencer a nadie. A veces ni siquiera habla mucho de lo que está viviendo. Pero su manera de observar, de responder y de posicionarse frente a ciertas situaciones empieza a mostrar algo distinto. Más conciencia, más pausa antes de reaccionar, más libertad para no seguir automáticamente lo que todos esperan. Y ese pequeño desplazamiento puede tener un efecto inesperado, porque, sin proponértelo, empiezas a reflejar algo a las personas que te rodean. El psicólogo suizo Carl Jung habló muchas veces de este fenómeno. Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar el proceso de transformación interior que llamó individuación. Para Jung, la individuación no significa volverse alguien aislado o superior. Significa algo mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. Significa empezar a vivir de una forma más auténtica con respecto a uno mismo. En ese proceso, la persona comienza a ver con mayor claridad sus propias sombras, sus patrones automáticos y las influencias inconscientes que durante años moldearon su comportamiento. Es un proceso profundamente humano, pero también es incómodo, porque cuando alguien empieza a vivir con más autenticidad, deja de sostener ciertas dinámicas que antes mantenían el equilibrio del grupo. No lo hace con la intención de romper nada, simplemente ya no puede participar de la misma forma. Y esa diferencia, aunque sea sutil, se vuelve visible. Algunas personas reaccionan con curiosidad, otras incluso se sienten inspiradas, pero hay quienes experimentan una sensación más difícil de nombrar, una mezcla de incomodidad y resistencia, porque cuando alguien cercano empieza a transformarse, aparece una pregunta silenciosa que muchas veces nadie quiere hacerse. ¿Y si yo también pudiera cambiar? Esa pregunta, cuando surge, puede abrir una puerta hacia el crecimiento, pero también puede despertar una defensa interior. La mente humana protege con mucha fuerza las estructuras que le dan estabilidad. Cuestionarlas implica entrar en territorio desconocido, y no todo el mundo se siente preparado para eso. Por eso, en algunos casos, la forma más fácil de mantener intacto el equilibrio anterior es interpretar el cambio del otro como un problema. Tal vez alguien dice que te volviste extraño, o que ya no eres el mismo, o que antes eras más divertido, más relajado, más fácil de tratar. En la superficie parecen simples comentarios, pero en el fondo muchas veces expresan algo diferente. Expresan la incomodidad que surge cuando una presencia cercana deja de confirmar las mismas creencias que antes todos compartían. Y es en ese momento cuando muchas personas comienzan a comprender algo importante. La reacción de los demás no siempre está relacionada con lo que hiciste. A veces está relacionada con lo que tu cambio revela sin palabras. Porque cuando una persona empieza a verse con más claridad, su presencia puede invitar a otros a hacer lo mismo. Y esa invitación silenciosa no siempre es fácil de sostener. En algún momento de este proceso aparece una comprensión que puede ser difícil de aceptar. No todas las personas que estaban cómodas con tu versión anterior podrán sentirse igual con la versión que está emergiendo ahora. Esto no significa necesariamente que esas personas sean malas, ni que la relación haya sido falsa. Muchas relaciones se construyen alrededor de ciertas necesidades compartidas. Necesidad de aprobación, necesidad de pertenecer, necesidad de sentirse comprendido dentro de un mismo marco de ideas. Cuando esas necesidades coinciden, la conexión fluye con facilidad. Pero cuando una de esas necesidades empieza a transformarse, el equilibrio también cambia. Tal vez antes buscabas consejo constantemente. Tal vez necesitabas validación para sentir seguridad en tus decisiones. Tal vez ajustabas tu forma de pensar para evitar incomodidades en el grupo. Ese tipo de dinámica crea un tipo específico de relación, una relación donde cada persona ocupa un lugar definido. Pero cuando alguien empieza a desarrollar una mayor claridad interior, ese lugar puede empezar a cambiar. No porque haya una intención consciente de hacerlo, simplemente porque ciertas dependencias emocionales comienzan a disolverse. Dejas de buscar aprobación en la misma medida. Empiezas a confiar más en tu propia percepción.
Aprendes a estar en desacuerdo sin sentir que estás rompiendo algo esencial. Y eso modifica la forma en que las otras personas se posicionan frente a ti. Algunas relaciones se adaptan, se transforman contigo. Las personas que están abiertas al crecimiento suelen reconocer el cambio y encontrar nuevas formas de conectar. Pero no todas las relaciones funcionan de esa manera. Hay vínculos que estaban sostenidos precisamente por la versión anterior de ti, por tus dudas, por tu necesidad de encajar, por tu tendencia a ceder. Cuando esas características comienzan a desaparecer, la relación puede perder el equilibrio que antes la sostenía. Y en ese punto algunas personas experimentan una sensación difícil de explicar, como si algo que antes les resultaba familiar ahora se hubiera vuelto extraño. No porque hayas hecho algo contra ellas, sino porque la dinámica que conocían ya no está presente. A veces esa incomodidad se expresa de formas muy sutiles. Pequeños comentarios, un tono diferente en ciertas conversaciones, una distancia que antes no existía. Otras veces se manifiesta de forma más directa, con críticas inesperadas, con intentos de hacerte sentir que estás exagerando, que te estás complicando demasiado, que antes eras más fácil de tratar. Pero si observas con atención, muchas veces detrás de esas reacciones no hay necesariamente mala intención. Lo que suele haber es desconcierto. Las personas intentan comprender un cambio que no saben cómo nombrar. Intentan recuperar una dinámica que ya no funciona igual. Y cuando no lo consiguen, aparece la frustración. Aquí es donde surge una de las lecciones más silenciosas del crecimiento personal. No todas las personas que caminaron contigo en una etapa de tu vida están destinadas a caminar contigo en todas las etapas. Algunas conexiones cumplen un papel importante durante un periodo determinado. Comparten experiencias, aprendizajes, momentos de apoyo. Pero cuando una transformación interior profunda ocurre, ciertas relaciones naturalmente empiezan a cambiar de forma. Y ese cambio puede sentirse doloroso. Porque el ser humano valora profundamente la continuidad en sus vínculos. Queremos que todo permanezca igual. Queremos que quienes estaban cerca sigan estando cerca. Sin embargo, el crecimiento a veces introduce una pregunta que no siempre tiene una respuesta sencilla. Si tu conciencia cambió, ¿pueden todas tus relaciones permanecer exactamente iguales? En muchos casos, la respuesta es más compleja de lo que nos gustaría. Y entender eso es parte del siguiente paso en este camino. Existe una fase del crecimiento interior de la que casi nadie habla con claridad. Una fase que no aparece en los libros de motivación ni en las conversaciones superficiales sobre desarrollo personal. Es el momento en que empiezas a darte cuenta de que algo dentro de ti ha cambiado, pero el mundo a tu alrededor todavía no refleja ese cambio. Las dinámicas antiguas ya no encajan del todo. Las nuevas todavía no han tomado forma, y entre esos dos espacios aparece una sensación muy particular, una especie de soledad silenciosa. No necesariamente estás solo físicamente. Puedes seguir rodeado de las mismas personas, pero hay momentos en los que sientes que algo dentro de ti está caminando en una dirección que otros aún no perciben. Es como si estuvieras entre dos versiones de tu vida. Una versión antigua que ya no se siente auténtica, y una versión nueva que todavía está naciendo. Ese espacio intermedio puede ser profundamente incómodo, porque el ser humano busca estabilidad. Buscamos saber quiénes somos. Buscamos sentir que pertenecemos a un lugar definido. Pero cuando ocurre una transformación interior real, durante un tiempo esas certezas desaparecen. Empiezas a cuestionar cosas que antes parecían obvias. Empiezas a observar dinámicas que antes ni siquiera notabas. Empiezas a darte cuenta de que muchas decisiones que tomabas estaban influenciadas por expectativas externas. Y cuando esa conciencia aparece, no siempre trae una sensación inmediata de paz. A veces trae preguntas, muchas preguntas. ¿Quién soy realmente cuando dejo de actuar según lo que los demás esperan? ¿Qué tipo de relaciones quiero construir ahora? ¿Qué partes de mi vida nacieron de elecciones auténticas? ¿Y cuáles surgieron simplemente por costumbre? Estas preguntas pueden ser intensas, pero también son señales de algo importante. Indican que tu conciencia está reorganizando tu forma de ver el mundo. Sin embargo,
Durante ese proceso aparece una tentación muy común, la tentación de volver atrás para recuperar la sensación de pertenencia. Muchas personas, al sentir esta etapa de transición, intentan adaptarse nuevamente a las dinámicas antiguas. Intentan recuperar la aprobación del grupo. Intentan volver a pensar como antes. Pero hay un detalle que hace que ese intento raramente funcione. Una vez que empiezas a ver ciertas cosas con claridad, es difícil dejar de verlas. Es como descubrir un nuevo paisaje después de haber vivido siempre en el mismo lugar. Puedes intentar ignorarlo, pero sabes que existe. Por eso, este momento del camino requiere algo que no siempre es fácil de sostener: paciencia. Paciencia para permitir que tu transformación se estabilice. Paciencia para aceptar que algunas relaciones pueden necesitar tiempo para adaptarse. Paciencia para no interpretar la distancia de algunos como una señal de que hiciste algo incorrecto. El crecimiento interior no siempre ocurre de forma sincronizada entre todas las personas que forman parte de tu vida. Cada uno atraviesa su propio proceso. Algunos lo harán antes, otros después, y algunos, simplemente, elegirán caminos distintos. Entender esto no elimina completamente la sensación de soledad que puede aparecer en ciertos momentos, pero puede transformar la forma en que interpretas esa experiencia, porque esa etapa intermedia no es un error, no es una desviación, es parte natural de cualquier transformación profunda. Es el espacio donde tu identidad antigua se disuelve lentamente y donde una nueva forma de estar en el mundo empieza a tomar forma. Y cuando atraviesas ese espacio con suficiente honestidad, algo más empieza a volverse evidente. No todas las personas reaccionan a tu cambio con incomodidad, pero quienes sí lo hacen, suelen estar respondiendo a algo mucho más profundo de lo que parece en la superficie. Hay algo que muchas personas descubren tarde en este proceso. No todos reaccionan a tu cambio por lo que hiciste. Algunos reaccionan por lo que tu cambio les muestra sobre sí mismos. El psicólogo suizo Carl Jung observó algo muy profundo sobre esto. Jung dedicó gran parte de su trabajo a estudiar cómo una persona se transforma cuando empieza a conocerse con más honestidad. A ese proceso lo llamó individuación. No se trataba de volverse especial, ni de separarse del mundo. Se trataba de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más exigente. Aprender a vivir sin traicionarse constantemente. Cuando alguien comienza ese proceso, algo cambia en su presencia. No porque intente imponer ideas nuevas, sino porque deja de esconder ciertas verdades internas. Y cuando eso ocurre, quienes están cerca pueden reaccionar de maneras distintas. Algunos sienten curiosidad, otros sienten respeto, pero también existen quienes perciben ese cambio como una amenaza silenciosa, porque ver a alguien caminar hacia una vida más auténtica puede despertar una pregunta incómoda. ¿Y si yo también pudiera hacerlo? No todos están preparados para mirar esa pregunta de frente. Por eso a veces, lo más fácil es rechazar aquello que la provoca. Y quizá ahí aparece una de las comprensiones más importantes de todo este proceso. Cuando tu conciencia cambia, tu presencia también cambia. No necesitas anunciarlo, no necesitas explicarlo. Las personas lo perciben de todas formas. Algunos lo sentirán como algo natural, como si simplemente estuvieras creciendo. Otros lo interpretarán de manera distinta. Tal vez digan que te volviste diferente, que ya no eres como antes, que algo en ti cambió, y no saben exactamente qué. Y en cierto sentido, tienen razón. Algo cambió. Pero no necesariamente de la forma que imaginan. No se trata de volverte distante, ni de sentirte superior. Se trata de algo más silencioso. Dejar de vivir completamente definido por las expectativas externas. Aprender a escuchar tu propia conciencia con más honestidad. Y cuando eso ocurre, algo curioso empieza a pasar. Tu presencia deja de buscar aprobación constantemente. Se vuelve más tranquila.